Tres. Bueno, nosotros vamos a hablar acerca de el péndulo invertido con resorte. Los participantes de este equipo somos su servidor, José Luis Treviño, Patricio Yael, Ricardo Raúl. En introducción, el péndulo invertido con resorte es un sistema físico que combina la dinámica de un péndulo invertido tradicional con la acción adicional de un resorte acoplado al movimiento. A diferencia de un péndulo normal, donde la masa cuelga hacia abajo desde un punto de apoyo, en el péndulo invertido de la masa se sitúa por encima del pivote, lo que provoca que el equilibrio natural sea inestable. Esto significa que incluso una perturbación muy pequeña es suficiente para que el sistema tienda a caer, por lo que requiere fuerzas extremas o mecanismos adicionales para mantenerse en posición vertical. Cuando se incorpora un resorte al sistema, ya sea conectado al eje o a la barra, a la masa, este añade una fuerza restauradora que actúe de acuerdo con la ley de Hooke. Esta fuerza busca regresar el sistema perdón, una posición de referencia y afecta directamente el comportamiento dinámico, modificando las condiciones de estabilidad, la frecuencia de vibración y la manera en que responde ante perturbaciones. Así el resorte no se complementa el sistema, sino que introduce nuevas posibilidades de análisis y control. El estudio del péndulo con resorte se enmarca dentro de la mecánica clásica, porque su comportamiento se describe mediante las leyes fundamentales del movimiento, ya sea utilizado en el enfoque de Newton, analizando fuerzas y torques y aceleraciones, o mediante el formalismo lagrangiano, que emplea energía cinética y potencial. Este sistema permite explorar conceptos esenciales como equilibrio, estabilidad, oscilaciones, energía mecánica o fuerzas no lineales y sistemas dinámicos. Es un ejemplo valioso para mostrar que, como la mecánica clásica, puede aplicarse a sistemas que combinan elementos restauradores y elementos ineramente inestables. Además, este tipo de modelo tiene una gran relevancia práctica del péndulo invertido. Es uno de los sistemas de referencia de control y robótica, especialmente en el desarrollo de dispositivos que deben mantenerse en equilibrio, como robots bípedos, segways, drones y mecanismos de estabilización. La inclusión de un resorte agrega complejidad y hace que este modelo sea aún más útil para comprender cómo influye una fuerza externa en la estabilidad y el control del sistema físico. Por ello, estudiar un péndulo invertido con resorte no solo profundiza los principios de la mecánica clásica, sino que también prepara para comprender sistemas reales que requieren precisión, control y estabilidad. Ahora, para el marco teórico, el estudio del péndulo invertido con resorte se basa en los principios fundamentales de la mecánica clásica, específicamente la dinámica con cuerpos rígidos, las fuerzas elásticas y el análisis de estabilidad. Este sistema es una variación del péndulo invertido tradicional, caracterizado por tener una masa situada por encima del punto de apoyo, lo que genera un equilibrio naturalmente inestable. La incorporación de un resorte modifica este comportamiento al añadir una fuerza restauradora que influye directamente en el movimiento y las condiciones de equilibrio. En primer lugar, la mecánica clásica establece que el movimiento de un sistema físico puede describirse mediante fuerzas, energías y ecuaciones diferenciales. Por este tipo de sistemas se utilizan dos enfoques principales: la formulación de Newton, basada en la suma de fuerzas y torques, y la formación lagrangiana, que emplea la diferencia entre energía cinética y energía potencial. En el péndulo invertido con resorte, estas dos energías desempeñan un papel clave: energía potencial gravitatoria, que tiende a desestabilizar la posición vertical, y la energía potencial elástica del resorte, que actúa como un elemento estabilizador o modulador del movimiento. El péndulo invertido es considerado un sistema no lineal, por lo que el torque producido por la gravedad depende del seno del ángulo del péndulo. Esta no linealidad implica de pequeñas variaciones en la posición que pueden producir respuestas amplificadas, lo que convierte a un modelo base para análisis de estabilidad dentro de la dinámica clásica. Cuando se añade un resorte, la ecuación de movimiento incorpora un término adicional proporcional de la deformación del resorte, siguiendo la ley de Hooke. Y hay un pequeño ejemplo en paréntesis de cómo es. Esta ley establece que la fuerza elástica es proporcional al cambio de longitud del resorte y actúa en sentido contrario de la deformación.
La combinación de estos elementos genera un sistema con múltiples energías potenciales supersupuestas. Perdón. Lo que permite la existencia de distintos puntos de equilibrio. Modifica la forma en que el sistema responde ante perturbaciones. Una disculpa. El equilibrio vertical, que es por naturaleza es inestable, es un péndulo invertido. Puede verse influido por la rigidez del resorte, que puede reforzar o debilitar la estabilidad dependiendo de su posición constante elástica de manera de acoplamiento. Dentro del marco de la mecánica clásica, el análisis de este sistema también implica estudiar la estabilidad lineal y no lineal del sistema lineal, y considera pequeñas oscilaciones alrededor de un punto de equilibrio, y se linealizan las ecuaciones de movimiento para analizar las perturbaciones que crecen o disminuyen. Sin embargo, dado el sistema para analizar las perturbaciones crecen o, pues, por así decirlo, se describe adecuadamente considerando toda la ecuación original, lo cual puede presentar oscilaciones complejas, respuestas sensibles o la condición iniciales e incluso comportamientos caóticos si el sistema se exista adecuadamente. Perdón. Finalmente, el péndulo invertido con resorte es un modelo utilizado con frecuencia. Para entender el equilibrio dinámico y el control de ingeniería de física, su relevancia teórica radica que ejemplifica que interactúan fuerzas gravitatorias y fuerzas elásticas dentro de un sistema inestable. Y cómo esas interacciones pueden analizarse mediante las leyes de la mecánica clásica, proporcionando una base sólida para comprender sistemas más avanzados en robótica, control, dinámica estructural. Ahora voy a mencionar los aspectos clave. Uno de esos aspectos clave es el equilibrio inestable, el cual se define como la condición en la que el péndulo invertido, al tener la masa por encima del punto de apoyo, no puede mantenerse por sí mismo en posición vertical. Cualquier perturbación provoca que tienda a caer, por lo que requiere una fuerza adicional para evitar la pérdida de equilibrio. La fuerza elástica del resorte es la fuerza restauradora que aparece cuando el resorte se estira o se comprime. Se define mediante la ley de Hooke como fuerza es igual a cinética por distancia, donde K es la constante elástica y X es la deformación. Esta fuerza influye directamente en el movimiento del péndulo y puede aumentar o reducir su estabilidad. Energía potencial gravitatoria. Es la energía asociada a la posición del péndulo respecto al campo gravitatorio. En el péndulo invertido, actúa como una energía desestabilizadora que empuja el sistema fuera de su posición vertical. Energía potencial elástica. Es la energía almacenada en el resorte cuando se deforma. Sirve como elemento estabilizador dentro del sistema, ya que su acción busca regresar al péndulo hacia una posición de referencia. No linealidad del sistema. Se define como la propiedad por la cual el comportamiento del péndulo invertido con resorte no puede describirse mediante relaciones proporcionales simples. Esto ocurre porque el torque gravitatorio depende del seno del ángulo, generando ecuaciones de movimiento complejas y sensibles a las condiciones iniciales. Perdón. Dependencia de parámetros físicos. Es el principio que establece. Ahorita lo recorto. No, no sé qué me dio. Ya, déjame comporto. Dependencia de parámetros físicos. Es el principio que establece que la dinámica del sistema cambia según la masa del péndulo,
la longitud de la barra, la constante del resorte y el punto de acoplamiento. Lo, lo empezamos otra vez. No, lo puedo recortar. Pero es un ¿Sí se buen. puede recortar? No, sí lo puedo recortar como quiera. No se puede. Sí, se puede. Bueno, pues ya, dale. Empieza de nuevo. Sí, perdón. Es que no sé qué me da, no sé por qué estoy leyendo y de la nada me río. Deja de verme. Apaguen sus cámaras, por favor. Tú, ¿Quién da Pato, la dime. conclusión? ¿Eh? ¿Quién da la conclusión? Yo la leo. Ya, bueno, está bien. Empieza de nuevo. Ya. ¿Todo? Porque ya es tarde. Sí. Dependencia del sistema de... Dependencia de parámetros físicos. Es el principio que establece que la dinámica del resorte cambia según la masa del péndulo, la longitud de la barra, la constante del resorte y el punto de acoplamiento. Cada parámetro altera la estabilidad y el tipo de oscilación. Descripción mediante mecánica clásica. Es el uso de las leyes de Newton o del formalismo. No le muevas, güey, dale calmado. Descripción mediante mecánica clásica. Es el uso de las leyes de Newton o del formalismo lagrangiano para definir matemáticamente el movimiento del sistema. Ambas formulaciones permiten obtener las ecuaciones de movimiento que describen las fuerzas, la energía y la evolución temporal. Relevancia física e ingenieril. Se define como la importancia del péndulo invertido, con resorte como modelo para estudiar sistemas inestables, mecanismos de control, vibraciones y estructuras que necesitan mantenerse en equilibrio. Su análisis sirve como base para aplicaciones en robótica, control automático y dinámica estructural. Análisis. Un péndulo invertido es una varilla apoyada en un pivote en su extremo inferior y orientada hacia arriba. Añadimos un resorte que conecta el extremo superior de la varilla con un punto fijo. El resorte puede ejercer un par que tiende a devolver el péndulo hacia la posición vertical. Variables principales. El ángulo pequeño respecto a la vertical, la longitud del péndulo, la masa ubicada, la rigidez del resorte y la aceleración de la gravedad. Balance de torques. Torque de la gravedad. Tiende a voltear el péndulo. Torque del resorte. Si el resorte está anclado lateralmente y su elongación es proporcional a L ángulo, en primer orden, el torque aproximado es TK. Ecuación de movimiento rotacional. Momento de inercia, masa puntual en extremo. Y vienen ahí las fórmulas. Estabilidad, comportamiento. Si el coeficiente positivo es igual a las soluciones exponenciales crecientes, significa que es inestable, o sea, el péndulo se va a caer. En el caso estable, que es sin fricción, el movimiento pequeño es armónico con frecuencia natural. Y aquí tenemos una explicación más de las otras fórmulas. Voy ahora con el efecto de parámetros. Aumentar K favorece estabilidad y aumenta el peso. Aumentar masa reduce K sobre M. Por tanto, dificulta estabilizar a masa mayor, le hace falta resorte más rígido. Aumentar L reduce gravedad sobre L. Irónicamente, para péndulo más largo, la influencia de la gravedad en el par se reduce. Limitaciones del modelo. Se usó la aproximación del ángulo pequeño. Se asumió masa puntual en el extremo para una barra uniforme cambiada.
No consideramos amortiguamiento. En la vida real hay fricción y fuerzas aerodinámicas. La fuerza exacta del resorte depende de la geometría. La forma es una simplificación válida para pequeñas desviaciones y anclaje lateral. Ahora les presentaremos la relación entre energía cinética, potencial y mecánica para este sistema. En energía cinética rotacional es si la masa se mueve con velocidad angular. La energía cinética es T igual a un medio sobre ángulo que es igual a un medio sobre ml al cuadrado del ángulo sobre al cuadrado. La energía potencial gravitatoria es apropiada para pequeñas oscilaciones o tomando en cuenta referencias de energía potencial en la posición vertical hacia arriba, entre comillas y paréntesis, usando aproximación de primer orden para pequeños del ángulo. El descenso vertical aproximado de la masa cuando gira el ángulo del ángulo es delta Y es igual a L menos L, entre paréntesis 1 menos coseno sobre ángulo y se cierra el paréntesis. Esto da igual a un medio sobre L del ángulo al cuadrado. Luego la energía potencial relativa es VG sobre mu G. Esto da, en paréntesis, un medio sobre L el ángulo al cuadrado. Luego pasamos con las observaciones, que puede ser que el signo y referencia dependen de cómo se defina el cero. Aquí tomamos ángulo como cero, posición de mayor de energía gravitatoria. Energía potencial elástica del resorte, para pequeñas desviaciones, la enlogación del resorte es proporcional a L sobre ángulo, por lo que la energía elástica es, y ahí le presentamos un ejemplo más detallado, y mientras que presentamos otro sobre energía potencial total. Esto da a la energía mecánica total conservada, si no hay fricción, tendría mayormente a ser ese resultado. Que sobre la elasticidad con energía, si V, entre paréntesis, ángulo, tiene mínimo en cero, curvatura positiva. La posición es estable. La curvatura segunda derivada de V cero es proporcional a mu GL sobre KL al cuadrado. Sin embargo, en nuestra ecuación dinámica, el término efectivo que aparece con signo contrario es entre paréntesis G sobre L menos K sobre M. Las expresiones coinciden, se trata con cuidado las referencias de signos, lo importante para intuición. El resorte agrega un término de energía potencial que puede contrarrestar la contribución de la gravedad, creando un mínimo estable. Explicación para la aplicación del péndulo invertido. Aquí nosotros tenemos varios conceptos de lo que significa cada una de las, por así decirlo, incógnitas o letras que hay en los ecuaciones, donde la T es la energía cinética, la P es la potencial y la energía total es la suma de estas dos. Aquí pusimos varias fórmulas y tenemos algunas definiciones y relaciones, donde X es posición, Q es igual a grados de libertad. Q' es igual a la derivada de Q con respecto al tiempo, que es la velocidad generalizada. Q con dos puntos arriba es igual a la aceleración generalizada. Y ahora la tenemos los elementos disipativos, que vienen siendo la fricción del aire, amortiguadores, pérdidas de energía. Y aquí tenemos algunas de las fórmulas que utilizamos para poder hacer nuestro sistema. Bueno, pues el sistema. Estoy en el celular porque la compu, como estoy compartiendo pantalla, pues no me deja prender cámara, ¿verdad? Y bueno, sistema. Se tiene una partícula con masa colocada en el extremo de una barra que es completamente rígida y no tiene masa propia. A partir de este modelo se pide encontrar la ecuación que describe cómo se mueve la partícula, utilizando para ello el método de ecuaciones Euler-Lagrange, dentro del enfoque lagrangiano de la mecánica.
Y bueno, como pueden observar, aquí tenemos nuestro diagrama. Aquí se puede ver el resorte, la masa. Aquí pusimos más ecuaciones. Ecuaciones de Euler-Lagrange en el sistema conservativo. Lagrangiano, L es igual a K menos UT. L es igual a un medio sobre ML al cuadrado por Q' al cuadrado. Esto sobre MGL coseno de Q más un medio de KL al cuadrado, seno cuadrado Q. La energía cinética tenemos K es igual a un medio ML cuadrado por Q' cuadrada. En la energía potencial gravitatoria tenemos UG, que es MGL coseno de Q. En la energía potencial elástica tenemos UE igual a un medio de K por L sin K al cuadrado. Y bueno, pues aquí pusimos la ecuación que viene siendo de Euler-Lagrange. Y aquí abajo tendríamos la ecuación simplificada. Q igual a menos G sin más menos Q sobre M por Q. Y en el caso del no conservativo, tenemos L igual a K menos UT. Es similar al primero que vimos en el caso conservativo. Eh, L igual a un medio ML cuadrada Q' cuadrada menos MGL coseno de Q más un medio KL cuadrada seno de Q, que viene siendo similar al caso conservativo. En la energía cinética es K igual a un medio ML cuadrada Q' cuadrada. La energía potencial, vemos que es una suma de UG más UE para que UT es igual a MGL coseno de Q más un medio de KL cuadrada sin cuadrada Q. La función de disipación de Rayleigh es un medio por BQ' cuadrada. Y aquí tenemos la ecuación de Euler-Lagrange con disipación y acá la simplificada, que viene siendo Q igual a menos B sobre M Q' menos G seno más menos Q sobre M por Q. Y bueno, aquí ya utilicemos lo que viene siendo MATLAB. En el caso del no el conservativo, utilizamos masa de 6 kilogramos, la gravedad que siempre se utiliza igual, 9,81 y K cinética de 30. Aquí tenemos bueno, el ejemplo. Aquí tenemos el programa, ¿verdad? La función y igual a FSN U. Y aquí pusimos lo que viene siendo la gravedad y el peso. Aquí tenemos el diagrama. Bueno, este no es, pero aquí tenemos el diagrama. Utilizamos dos integradores y dos scoops. En el segundo integrador cambiamos los grados de 60 a 90 para que pudiéramos ver el cambio de la posición y la velocidad, ¿verdad? Porque si la dejábamos en cero, pues se iba a ver una línea recta que era cero. Y bueno, este, en el primer scoop que viene siendo el de la velocidad, nos salió este, y en el segundo scoop que viene siendo la posición, nos salió este. Y bueno, ahora sí voy a abrir el segundo caso, este sí lo tengo aquí, que en el segundo caso, que es no conservativo, utilizamos la masa de 6 kilogramos, 9,81 de gravedad, de K30 y tuvimos que agregar B, punto 875. Bueno, en este caso le pusimos punto 900. Aquí tenemos el modelo. Aquí podemos observar cómo aquí tenemos el programa, ¿verdad? Aquí primero tienes que programar, pones la masa que viene siendo 6 kilos, la punto 900 que es la fricción y la cinética de 30 que es
la cinética. Ok, aquí tenemos pues nuestro diagrama, ¿verdad? Tenemos aquí el integrador uno, el segundo integrador y los dos scoops que se necesitan para ver cómo es pues su cambio en la posición y velocidad, ¿verdad? Aquí dejamos correr 20 segundos para ver cómo se comporta. Y bueno, en el primer scoop, que viene siendo la velocidad, aquí tenemos estos resultados. Y en el segundo scoop, que viene siendo la posición, nos dio estos resultados. Y, y bueno, aquí tenemos más muestras sobre lo que realizamos, ¿verdad? Cómo lo programamos, el diagrama, los resultados que nos dio. De igual manera en el caso conservativo, que ahí solamente tienes que agregar pues, lo que viene siendo B y hacer el cambio aquí porque si no, no da. Tenemos la velocidad, la posición. Y bueno, pues de conclusión, el péndulo invertido con resorte es un sistema dinámico que destaca por la complejidad de sus interacciones internas, donde la gravedad, la elasticidad y el movimiento rotacional convergen para producir un comportamiento altamente no lineal. La incorporación del resorte no solo altera la configuración energética del sistema, sino que también modifica de manera notable la forma en que se responde ante perturbaciones externas, incrementando o disminuyendo su estabilidad según parámetros físicos. Este carácter meramente inestable convierte al péndulo invertido en un momento ideal para estudiar fenómenos de equilibrio crítico y para comprender cómo factores adicionales como la elasticidad influyen en la evolución temporal del movimiento. El uso del formalismo lagrangiano resulta especialmente adecuado para abordar este tipo de sistema, ya que permite analizar de manera rigurosa la contribución de cada término energético y establecer las ecuaciones de movimiento de forma sistemática. A través de este enfoque es posible identificar cómo los cambios en la rigidez del resorte, la longitud del péndulo o las condiciones iniciales afectan las trayectorias del sistema y determinan si el equilibrio se mantiene o se rompe. Además de su relevancia teórica, el estudio del péndulo invertido con resorte tiene aplicaciones prácticas importantes. Este modelo sirve como referencia para el desarrollo de técnicas de control destinadas a estabilizar estructuras u objetos sometidos a movimientos oscilatorios, así como para la comprensión de sistemas vibratorios presentes en maquinaria, robots y dispositivos mecánicos avanzados. Su análisis contribuye al diseño de mecanismos más eficientes y estables, capaces de responder adecuadamente ante variaciones imprevistas o entornos cambiantes. En conjunto, el péndulo invertido con resortes no solo ofrece una visión detallada sobre la interacción entre fuerzas elásticas y gravitatorias, sino que también se convierte en un recurso fundamental para la ingeniería moderna al permitir explorar y perfeccionar estrategias de control, estabilidad y diseño mecánico. Y bueno, pues también el MATLAB nos ayudó para ver cómo se comporta, pues, lo que viene siendo la velocidad y la posición, ¿verdad? Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.